Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a comenzar con el tema que continúa. Hemos visto el tema de hidrostática. Hoy toca ver el tema de hidrodinámica, para lo cual voy a compartir la pantalla con ustedes. Bueno, el tema de hoy es hidrodinámica. Hidrostática, habíamos visto, es una parte de la física, de la mecánica, donde hidro significa etimológicamente agua, pero se ha ampliado a fluido. Y estática en hidrostática significa estático, quieto, equilibrio. Hidrodinámica, otra palabra compuesta. Hidro, lo mismo, etimológicamente agua, pero ampliado a fluido. Dinámica, movimiento. Hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. Hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. Aquí en la gráfica tenemos un par de fluidos en movimiento. En el perfil de una avioneta, vemos que las líneas de corriente de aire están yendo por el perfil aerodinámico del aire. Sería un fluido en movimiento. Claro que también hay las fuerzas, debido a la presión, la fuerza 2 en la parte superior y la fuerza 1 en la parte inferior, y se origina una fuerza de sustentación que le permite a la avioneta poder volar. Es un ejemplo de fluidos en movimiento. Las aguas de un río caudaloso es un ejemplo de fluido en movimiento. El humo que sale de una chimenea es un fluido en movimiento. O aquí en el esquema de la derecha tenemos un tanque, claro, no está a escala, pero es un tanque donde evidentemente se está haciendo circular un líquido. Aquí hay una llave. Cuando se abre la llave, el líquido empezará a circular del lugar más alto al lugar más bajo. Aquí otro ejemplo de un movimiento de fluido de una tubería de sección variable. Una sección angosta en la parte inferior, una sección ancha en la parte superior. O aquí, que apenas se ve, se practica un orificio en el tanque y el fluido empieza a fluir por aquí de alguna manera. Entonces pueden haber muchos ejemplos de fluidos en movimiento. Pero básicamente, hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. Hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. Eso es. Dijimos siempre la palabra más importante para el conocimiento es qué. ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué estudia la hidrodinámica? Ya lo dijimos. Hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. Hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. ¿Qué significa el flujo en ductos o conductos y cuáles son las restricciones? Eso lo veremos más adelante. En hidrostática hay dos principios importantes: el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. En hidrodinámica hay dos ecuaciones importantes: la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Estas son las dos ecuaciones importantes que se aplican a la solución de los problemas de hidrodinámica. Una aplicación de esto es el medidor de Venturi. El medidor de Venturi sirve para encontrar la velocidad de fluidos en tuberías y, por supuesto, algunas aplicaciones de hidrodinámica. Así como vimos aplicaciones de hidrostática, por ejemplo, la prensa hidráulica, la dirección hidráulica, los frenos hidráulicos, etc.
también hay aplicaciones de hidrodinámica. Eso es, hidrodinámica. Bueno, volvemos a lo que estamos viendo, que es esto. Hidrodinámica. Ya dijimos hidro, que significa agua, pero se ha ampliado a fluido, hidro. Hidro. Dinámica, movimiento. Por eso la hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. Aquí está. Fluidos en movimiento. Hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. Y cuando se mueven, por supuesto, hay velocidad, hay energía cinética, y si cambian de altura, hay energía potencial, ya iremos viendo más adelante. Repitiendo un poquito, los fluidos. Básicamente, los fluidos son compuestos que tienen esa propiedad de fluir, y son los líquidos y los gases. Ejemplos de líquidos, ya lo mencionamos: agua, aceite, petróleo, diésel, mercurio, etc. Ejemplo de gases: aire y toda la cadena de propano, metano, butano, etano, el gas licuado de petróleo, etc. Aquí una primera restricción. Decía yo, ejemplos de fluidos en movimiento puede ser, por ejemplo, las aguas del querido río Piraí. Pero no vamos a estudiar ese tipo de movimiento, sino movimiento que se produce a través de ductos, conductos o tuberías. Esta es la limitación. Movimiento de fluidos que se mueven a través de tuberías. Por ejemplo, el agua de Saguapac que llega a los domicilios es un fluido que se mueve por un conducto, por una tubería, por una cañería o simplemente ducto. El gas de exportación, materia prima que enviamos a Argentina y Brasil, se mueven a través de tuberías. La sangre que circula por nuestras venas y arterias también son fluidos que se mueven en ductos o conductos, las venas o arterias. Entonces, esta es la simplificación que estamos considerando. Hidrodinámica, hidro, fluido, dinámica, movimiento. Hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. Fluidos son los líquidos y los gases. Y vamos a ver el estudio del movimiento de fluidos a través de tuberías, ductos o conductos. Bueno. Algunas consideraciones. Aquí en la gráfica de la izquierda tenemos dos ejemplos de fluidos que se están moviendo a través de una tubería. Una primera se llama flujo turbulento. Flujo turbulento. Como cuando llueve intensamente y decimos, llegó el turbión. O sea, el líquido se mueve a alta velocidad, las líneas de corriente se cruzan, se chocan, se revolotean, hacen rotación y también traslación. La línea de corriente es la trayectoria que sigue la partícula de fluido. Por ejemplo, imaginemos el turbión de un río. Entonces, si por aquí está una madera, esta madera se mueve como indica la flecha, viene aquí, rebota, pero choca, sigue avanzando, ¿no? O sea, estas son las líneas de corriente. Voy a anotarlo aquí. La trayectoria por donde pasan las partículas de líquido, líneas de corriente. Bueno, en este caso, las líneas de corriente, como dije, van, vuelven, se cruzan, pero siempre la tendencia es ir avanzando hacia adelante. El flujo turbulento es de alta velocidad, ¿no?
En cambio, el ejemplo de más abajo es flujo laminar. Flujo laminar. En el flujo laminar, en el flujo laminar, Recording en el stopped. flujo laminar, las líneas de corriente no se cruzan. Por decir algo, un ejemplo exagerado, el flujo laminar es de baja velocidad. Flujo laminar de baja velocidad. Las líneas de corriente sería, imagínense que es una marcha de soldados. Cuando los soldados marchan, entonces mantienen la trayectoria que está haciendo. Sigue esta trayectoria. Y sigue, y no se cruza de línea. Y así cada uno. También sigue la trayectoria. Solamente tiene movimiento traslacional. Entonces, un flujo laminar es de baja velocidad. No hay movimiento traslacional. O sea, las partículas no están rotando y trasladándose así. Eso no sucede. En el turbulento sí. Entonces, en el laminar, no. Las líneas de corriente solamente tienen movimiento traslacional, no rotacional. Bueno. Además, vamos a hablar de fluidos no viscosos que no presenten fricción. No viscosos, no presentan fricción y que no se compriman. Estas limitaciones estamos apuntando para estudiar el movimiento de fluidos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que solamente tenga movimiento traslacional. Solamente movimiento traslacional, no rotacional. De modo que prácticamente vamos a estudiar los flujos laminares. No viscoso, que no tenga fricción. Y incompresible, que no se comprima. Entonces, estudiaremos movimiento de fluidos de flujo laminar. De flujo laminar, primeramente. Es decir, que las líneas de corriente no se cruzan. No se cruzan. Luego, solamente con flujo traslacional, no rotacional. Sin fricción, no viscoso. Incomprensible, que no se comprime. A eso añadimos el perfil de velocidad. Aquí en la gráfica con fondo blanco de la derecha tenemos aquí, lo voy a dibujar, la tubería. Aquí está la tubería. El borde, la parte interior de la tubería, una manguera, una cañería. Entonces, cuando empieza el líquido a circular, las partículas más veloces se ponen en punta, aquí. Más veloces. Las menos veloces estarán un poco más atrás. Y por la fricción, las más lentas están más atrás, ¿no? Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y esta curva negra que estamos viendo aquí se llama perfil de velocidad. Perfil de velocidad. Esta curva negra es el perfil de velocidad. Es curva. ¿Por qué? Porque las partículas más veloces están en punta, como en una maratón, el más veloz está en punta. Los menos veloces más atrás. ¿Qué simplificación hacemos? La siguiente. Aquí en esta gráfica, otra vez está aquí el borde interior de la tubería, pero, tenemos aquí que todas las partículas se mueven con la misma velocidad. De modo que el perfil de velocidad es plano. Este es el perfil. Este es el perfil. Perfil de velocidad plano.
Perfil D. Velocidad, plano. Esto es. Perfil de velocidad, plano. Bueno, entonces estas son las simplificaciones que estamos indicando para estudiar el movimiento de fluido. Primeramente, fluidos que se mueven con flujo laminar, donde las líneas de corriente no se entrecruzan. El flujo solamente es traslacional, solamente se traslada, no rota. No se toma en cuenta la fricción, es flujo no viscoso. Y el fluido no se comprime, no se comprime. Eso significa, por ejemplo, si en alguna parte del tubo pasan en volumen, a ver aquí, unos 10 litros por segundo, en otra parte pasarán los 10 litros por segundo, no se comprime. El mismo volumen. Además de perfil de velocidad plano, como estoy explicando aquí. De modo que la velocidad sea constante en todos los puntos de la sección. Esas son las simplificaciones que se consideran para deducir las ecuaciones de continuidad y de Bernoulli. Bueno, continuamos. Ecuación de continuidad. Es la primera ecuación en dinámica de fluidos, ecuación de continuidad. Esta ecuación, como he apuntado aquí en la parte superior, expresa la conservación de la masa en dinámica de fluidos. Expresa la conservación de la masa en dinámica de fluidos. Aquí en la ilustración tenemos una tubería donde tiene una parte ancha, la parte 2, y una parte angosta, la parte 1. Entonces, se llama caudal másico a la masa que está pasando por la sección del tubo en cierto tiempo. Por ejemplo, si por la parte ancha está pasando, por decir algo, digamos, 5 kilogramos de fluido por segundo, la masa no puede desaparecer. Si por la parte ancha, por la parte 2, la sección 2, el área 2, pasan 5 kilogramos por segundo, por la parte angosta, por la sección 1, también pasarán 5 kilogramos por segundo. Por eso digo aquí, expresa la conservación de la masa. La masa no puede desaparecer si es que no hay, por supuesto, fugas. Esta es la ecuación de continuidad. O también expresado en términos de volumen. También puede expresarse en términos de volumen. Es decir, si por la parte ancha pasan 10 litros de fluido por minuto en la parte ancha, en la parte angosta también pasarán 10 litros de fluido por minuto. A eso se llama caudal volumétrico porque litro es volumen. Litro es volumen. Esta es la ecuación de continuidad. Bueno, entonces consideramos una masa en movimiento. La masa en movimiento en la parte ancha. Lo voy a resaltar. Aquí está la parte ancha. El borde, la sección es circular. Entonces, en este cilindro que está un poquito más pronunciado, hay una cierta cantidad de masa.
una cantidad de masa, el área o sección es área 2. Entonces, hay una cantidad de masa, esa masa estamos llamando una porción, un delta de m sub 2. Ahí está pasando esa cantidad de masa. Como densidad es masa sobre volumen, entonces la masa será densidad por volumen. Como es el punto 2, estamos llamando volumen 2. Esta masa 2 que está pasando en la parte ancha en la unidad de tiempo será igual a la densidad del fluido por ese volumen de ese cilindro. Densidad por volumen 2. Y el volumen es un volumen de un cilindro. El volumen del cilindro es área por longitud. Sería área 2 por la distancia 2. Esa masa 2, entonces, es área 2 por la distancia 2. Es decir, aquí. Lo voy a... El volumen es la sección 2. A ver. Ya. Este volumen 2 de la parte ancha va a ser el volumen del cilindro, el área 2 por la distancia 2. Y la distancia, como velocidad es distancia sobre tiempo, eso lo sabemos, como la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, la distancia será velocidad por tiempo. La distancia será velocidad por tiempo. De modo que la distancia, aquí lo voy a resaltar, esta distancia 2, no es eso, ahora sí, esta distancia 2 es igual a la velocidad 2 por el tiempo. Y aquí está indicado. Esta distancia, x2 será igual a velocidad 2 por el tiempo. Eso es. Entonces, si el tiempo que está multiplicando pasa a dividir, este tiempo que estaba multiplicando en el segundo miembro, llamaremos simplemente t, pasa a dividir a, entonces tenemos lo que se conoce con el nombre de caudal másico. La masa por unidad de tiempo se llama caudal másico. ¿A qué es igual? A la densidad, que es lo que queda, ¿no? Queda la densidad, queda el área y queda la velocidad. Esto que está en círculo se llama caudal másico. El caudal másico, la cantidad de masa que pasa por la sección 2 del Tm2 por unidad de tiempo es igual a la densidad por el área 2 y por la velocidad 2. Aquí está el área 2, ¿no? Es la sección esta que hemos indicado. Este es el área 2, el espesor, el grosor del tubo. Este es el área 2. Y la velocidad 2 es la velocidad con que está pasando por ese tubo, está representado por esta flecha. Entonces, el caudal másico, delta, la masa por unidad de tiempo es igual a la densidad por el área 2 y por la velocidad 2. Se puede hacer el mismo análisis en la parte angosta. Aquí en la parte angosta tenemos el área de la parte angosta, la sección, tenemos la longitud de la parte angosta que sería x1 y de forma análoga tendríamos que de forma análoga el caudal másico en la parte 1 será igual, al igual que esto, igual a la densidad del mismo fluido
por la sección, el área en la parte angosta a sub 1 y la velocidad 1. Eso es. Aquí viene la ley de conservación de la masa. Viene la ley de conservación de la masa. De modo que la masa no puede desaparecer en la tubería, tampoco se puede crear más masa. Entonces decimos, por la ley de conservación de la masa, el caudal másico en la parte 1, el caudal másico en la parte 1, la masa por unidad de tiempo, será igual al caudal másico en la parte 2 o al revés. ¿Y a qué es igual el caudal másico en la parte 1? A densidad por área por velocidad, 1. Y en la parte 2, densidad por área por velocidad. Entonces, estas dos ecuaciones son iguales, porque la masa no se pierde. La igualación de esto es lo que se llama la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Es decir, en la parte ancha, densidad por área por velocidad en el punto 2 es igual a densidad por área por velocidad en el punto 1. A eso se llama ecuación de continuidad de caudal másico. Ahora, si la densidad no varía, es el mismo líquido y no cambia la temperatura, se puede simplificar la densidad. En caso de que sea invariable, densidad se simplifica con densidad y queda que el área 2 por velocidad 2 es igual al área 1 por la velocidad 1. A eso se llama la ecuación de... Cuando está sin densidad sería el caudal volumétrico. Caudal volumétrico. Porque el área que se mide en metros cuadrados por la velocidad en metros por segundo sería metros cúbicos por segundo. Eso es caudal volumétrico. Entonces, estas dos ecuaciones que he dibujado con fondo amarillo representan la ecuación de continuidad. Representan la ecuación de continuidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, juventud? No, ninguna. Nada, bueno. Continuamos. Entonces, esta es la primera ecuación, la ecuación de continuidad. En otras palabras, el caudal másico, densidad por área por velocidad en el punto 2, en la parte ancha, es igual al caudal másico en la parte angosta, densidad por área por velocidad en el punto 1. O el caudal volumétrico, área 2 por velocidad 2 en la parte ancha es igual al caudal volumétrico en la parte angosta. Entonces, reitero, es una de las ecuaciones que se llama ecuación de continuidad y que expresa la conservación de la masa. Ecuación de continuidad expresa la conservación de la masa en dinámica de fluidos. Es una de las primeras ecuaciones. La siguiente es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli expresa la conservación de la energía en dinámica de fluidos. Expresa la conservación de la energía en dinámica de fluidos. Tenemos aquí una tubería.
con una parte angosta en la parte inferior y una parte ancha en la parte superior. Aquí está. Se marca un nivel de referencia. Este nivel de referencia es, por ejemplo, esta altura en la base. Este es el nivel de referencia. Llamaremos altura 0. La altura 0. Un segundito. Ya. Ya. Entonces, estoy indicando de que marcamos un nivel de referencia de altura 0. Altura igual 0. La parte angosta está por acá. Por aquí está pasando el tubo, el fluido con cierta velocidad en la parte angosta. Entonces, como está aquí, es la altura 1. La altura 1 es la altura más baja que está en la parte angosta, altura 1. La parte ancha está un poco más arriba. Entonces, la altura 2 es mayor que la altura 1. Bueno, se considera una cantidad de masa que está aquí, esta masa en la parte angosta, que tiene que empujarse para que pueda moverse y subir hacia arriba. No se va a mover espontáneamente. Alguien tiene que hacer un trabajo, es decir, aplicar una fuerza aquí en la parte inferior, aplicar una fuerza, lograr empujar esta distancia X. Aquí está la distancia. De ahí hasta ahí. Esta distancia X o S, aquí dice S, S1 o X1, no importa. Hay que empujar. Eso es trabajo, ¿no? Espontáneamente no se va a mover. Hay que empujar aquí en esta parte inferior. Se aplica la fuerza, se desplaza y es trabajo. Eso he anotado aquí. El trabajo realizado para elevar el fluido en la parte angosta. Estamos llamando trabajo 1. Trabajo 1. Será fuerza 1 por distancia S1 o X, bueno, o X1. Fuerza por desplazamiento. Ahora, como se acuerdan que la presión, por definición, la presión es igual a la fuerza por unidad de área. Entonces, despejando la fuerza será igual a ¿qué? Presión por área. Presión por área. Bueno, el trabajo aquí es fuerza por desplazamiento. Es X, pero bueno, es X1 o S1, no importa. Aquí, esto. X1 o S1. El trabajo es fuerza por desplazamiento. Pero, la fuerza en términos de presión es presión por área. La fuerza F1 será presión 1 por área 1. Y queda que el trabajo 1 es presión 1 por área 1 por distancia 1. Es el trabajo 1. Y, ya lo dijimos, el área, el grosor de la parte angosta por X1 es el volumen del cilindro. Será delta B sub 1.
De modo que el trabajo 1 es presión 1 por volumen 1. El trabajo 1 es la presión en la parte angosta, P sub 1 por el volumen en la parte angosta. Ahora, si no se lo soporta al fluido, evidentemente, si no se lo soporta el fluido, va a descender, ¿no? O sea, por las fuerzas gravitacionales, aquí descenderá con una fuerza F2 y se vacía esta parte ancha a lo que estaba inicialmente. Perdón, ingeniero, disculpe. ¿Qué era ese? La distancia S o X es lo mismo, la distancia. Ok, gracias. Sí. Entonces aquí, por decirlo de una manera, voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, a ver, lo que pueda salir bien. El fluido, a ver, voy a hacerlo con color amarillo, a ver. Este fluido estaba aquí. Como estamos empujando, estamos, por decirlo así, vaciando la parte angosta y como no se comprime, se llena la parte ancha. Esto se vació. Pero si no se lo soporta, ¿no? Es como que yo pueda levantar este lapicero con mi mano. Si están viendo mi imagen, si no lo soporto con mi mano, suelto, retiro mi mano y se cae. Aquí, si no se lo soporta, este fluido también se va a bajar y va a caer. ¿Con qué fuerza? Con la fuerza 2 y va a desplazarse la distancia 2. Bueno, aquí en la gráfica que hice copiar-pegar de la imagen de internet decía S, pero la distancia S o X. Bueno, entonces el trabajo, estaba como amarillo, no se nota. No, ya. El trabajo realizado, muy arriba, el trabajo realizado debido a las fuerzas gravitacionales, como se dice, las cosas caen por su peso, será fuerza 2 por trabajo 2. Lo mismo que el anterior caso. Fuerza por desplazamiento, trabajo. Fuerza por desplazamiento. Como aquí en la gráfica dice S2, por eso mantuve S2, pero en realidad es lo mismo que X2, la distancia 2. Y la fuerza es presión por área, presión 2 por área 2. Eso es. Presión 2 por área 2. Y el área 2 por la distancia 2 es el volumen 2. De modo que el trabajo es igual. El trabajo debido a fuerzas gravitacionales es presión 2 por volumen 2. Entonces, aquí. El trabajo debido a fuerzas gravitacionales, fuerza por desplazamiento. La fuerza 2 por el desplazamiento S2. Pero S2 es X2. La fuerza es presión 2 por área 2. Y área 2 por X2 es el volumen 2. De modo que son expresiones parecidas. Otra forma de escribir trabajo. El trabajo para elevar el fluido es trabajo 1. Presión 1 por el volumen 1 que se está vaciando de la parte angosta. Y se llena la parte ancha. Pero si se cae, no lo soportamos, el trabajo de la parte ancha será presión 2 en la parte ancha por el volumen 2. El trabajo neto para mantener el líquido en movimiento, porque decimos, fluido se movido, eso tiene que ser constante, subiendo permanentemente por la tubería. El trabajo neto será la diferencia de estos dos trabajos. El trabajo neto será la diferencia de estos dos trabajos. Trabajo 1 menos trabajo 2. Entonces, sustituimos. El trabajo 1 está aquí. El trabajo 1. Presión 1 por volumen 1.
El trabajo 2, presión 2 por volumen 2. Pero dijimos, si se acuerdan, es incompresible, no se comprime. Como no se comprime, el volumen 1 en la parte angosta que se empuja será igual al volumen 2 en la parte ancha que se llena y simplemente llamamos volumen. Simplemente llamamos volumen. Porque es incompresible. El volumen 1 en la parte angosta y el volumen 2 en la parte ancha. Y ese volumen, en términos de densidad, será masa sobre densidad. Ese volumen, como densidad es masa sobre volumen, este volumen es masa sobre densidad. Entonces, el trabajo neto es igual a la masa sobre la densidad por la diferencia de presiones. El trabajo neto para mover el fluido es igual a la masa por la diferencia de presiones. Ese es el trabajo neto. Entonces, el trabajo está en función de la diferencia de presiones. La masa del líquido que se mueve y la densidad del líquido, si es agua, aceite, lo que fuere. Aquí viene la ley de conservación de la energía. Viene la ley de conservación de la energía. El trabajo, o para hacer trabajo, tenemos que tener energía y la energía no se pierde, se transforma en otra forma de energía. Se transforma en otra forma de energía. Entonces, este trabajo neto, en este caso, bueno, solamente consideramos dos formas de energía. Este trabajo neto, que es energía, reitero, para hacer trabajo uno tiene que tener energía. Para hacer trabajo hay que tener energía. Esa energía no se pierde, se transforma en ¿qué? Un incremento de energía cinética final, menos energía cinética inicial, más un incremento de energía potencial final, menos energía potencial inicial. Aquí ya estamos reemplazando el trabajo neto, bueno, el trabajo neto que es esto, como estamos viendo es esto, ¿no? Masa sobre densidad, presión 1 menos presión 2. Este es el trabajo neto. El cambio de energía cinética será energía cinética final menos energía cinética inicial, o al revés, final menos inicial. Aquí he puesto al revés, pero no importa, porque es una diferencia. Y el cambio de energía cinética potencial igual al cambio de energía cinética potencial, masa por gravedad por altura. Se hacen operaciones y todos los términos que quedan con el subíndice 1 se van a el primer miembro y queda la ecuación de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli.
Bueno, entonces, lo que pasa es que la ecuación que escribí salió del margen y por eso que no se veía, pero ahora sí ya lo he arreglado. Bueno, decía, eh, la ley de conservación de energía, la ley de conservación de energía establece que eh, para hacer trabajo hay que tener energía. Y esa energía se transforma en un incremento de energía cinética final menos inicial, más un incremento de energía potencial final menos inicial. Ese trabajo neto, como aquí hemos visto, el trabajo neto es este. El trabajo neto es este. Masa sobre densidad por diferencia de presiones. La energía cinética final, 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. La energía cinética inicial, 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. La energía potencial final, masa por gravedad por altura 2. La energía de potencial inicial, masa por gravedad por altura 1. Todos los subíndices se pasan al primer miembro, que tengan subíndice 1, y los que tengan subíndice 2 al segundo miembro. Y lo que queda es esta ecuación que he escrito con color rojo, es la ecuación de Bernoulli, que dice que la presión en el punto 1, o en la parte angosta en este caso, la presión en el punto 1, más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, se llama presión dinámica, más densidad por gravedad por altura 1, se llama presión hidrostática, es igual a lo mismo en el punto 2 en la parte ancha. Presión en el punto 2 más 1/2 densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. Esta es la ecuación de Bernoulli. Son las dos ecuaciones que se aplican a dinámica de fluidos, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Entonces, estamos viendo hidrodinámica, estudia los fluidos en equilibrio, se consideran algunas restricciones, flujo translacional, no rotacional, no viscoso, sin fricción, incompresible, de perfil de velocidad plano. La ecuación de continuidad expresa la conservación de la masa. El caudal másico en la parte ancha es igual al caudal másico en la parte angosta. O el caudal volumétrico en la parte ancha es igual al caudal volumétrico en la parte angosta. Y la ecuación de Bernoulli, que expresa la conservación de la energía en dinámica de fluidos. En la parte angosta, la presión en el punto 1, más la presión dinámica, que es 1/2 de densidad por velocidad 1 al cuadrado, más la presión hidrostática, que es densidad por gravedad por altura 1, es igual a lo mismo en el punto 2. Esta es la ecuación de Bernoulli y vamos a ver en las aplicaciones, en la próxima clase en problemas, estas dos ecuaciones. Este es el medidor de Venturi, lo veremos en un problema en la próxima clase. Es un tubo que tiene una parte ancha y una parte angosta y sirve para encontrar la velocidad en los fluidos, la velocidad. Vamos a ver que la diferencia de presiones en la tubería puede tener esta expresión primera, o esta segunda del medio, o la tercera. Eso vamos a verlo en problemas en la próxima clase, aquí he puesto directamente la fórmula, pero es fácil deducirlo. Finalmente, algunas aplicaciones de aerodinámica. Si ustedes ven modelos de autos construidos en los primeros años, más o menos eran autos como esto que estamos viendo aquí.
estamos viendo aquí, lo pueden ver, el parabrisas delantero es prácticamente vertical. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el auto está en movimiento, las líneas de corriente vienen y se chocan aquí y forman una turbulencia y es difícil de manejar. En cambio, la diferencia en el auto de abajo es un auto ya de modelo aerodinámico donde el diseño del automóvil no permite generar turbulencias de modo que se haga o se aplique menor esfuerzo o menor trabajo para que el vehículo pueda desplazarse, ¿no? Aquí no habría turbulencias. Directamente se mueve por un diseño aerodinámico. Lo propio en el perfil del ala de un avión, ¿no? Este perfil obedece, digamos, para evitar turbulencias y el vuelo o la línea de corriente no se pasen por facilidad por el diseño aerodinámico. Es interesante pensar, por ejemplo, cómo las aves que tienen sus alas, creación de Dios naturales, y cómo se desplazan. De alguna manera parece que el ingenio creador del hombre ha hecho que una nave, un avión, sea parecido casi a un ave de alto vuelo. El cuerpo, la nave central y las alas del ave, aún en esa forma aerodinámica de las aves, se han copiado. Lo mismo un yate, este tipo de modelo no es por pinta, es para evitar turbulencias y se emplee menos energía, menos trabajo. Y en la parte central, un tren, de esos trenes eléctricos rapidísimos, también con modelos aerodinámicos que son aplicaciones de hidrodinámica. Por supuesto, un poquito comentamos esto de la paradoja hidrostática, el acueducto de Segovia, donde evidentemente ahora ya es diferente la forma de distribución de fluidos. Esta es unas gráficas que copié de cómo yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos venden gas a Brasil y Argentina, ¿no? Imagínense por el volumen que se está enviando, por eso quise sacar copié esta foto, donde pueden ver las dimensiones de los trabajadores con respecto al diámetro de la tubería. Son, bueno, miles de millones de metros cúbicos que estamos enviando de gas a Brasil y a Argentina. Lo propio, la distribución de agua en Santa Cruz. Bueno, cuando Santa Cruz era mucho más pequeñita, había un tanque de agua que está en el segundo anillo y se distribuía. Ahora, bueno, ya se usan otros medios de bombas, etcétera, que distribuyen, pero esa distribución a través de conductos es lo que tiene que ver con aerodinámica. Bueno, este apunte se los voy a enviar enseguida. ¿Alguna pregunta, juventud? Disculpe una pregunta, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Era con respecto, es una inquietud que tengo sobre el examen que se dio, el primer parcial que era escrito sobre los ejercicios. Quería preguntarle si con el tema de las notas no sé, me han dicho amigos de otros grupos que ya le había llegado la nota y no sé si en este grupo ya le habrá llegado o quizás haya habido un problema con el tema de la nota porque no tenemos ahorita idea de cómo sería el tema de eso. No sé si lo podría aclarar o explicar. Claro, con mucho gusto. El examen de problemas era para enviar en un formulario Google. Estaban las instrucciones dadas al principio. Decía, 1, hágalo individualmente. Ojalá que lo hayan hecho individualmente y sin copiar. 2, el tiempo son de tantos minutos. 3, envíe evidencias. Entonces les había sugerido, inclusive también el auxiliar del laboratorio les sugirió que no esperen el último minuto para enviar, envíen mucho más antes, 10 minutos antes, envíen porque a veces hay problemas. Algunos han cumplido y han enviado muy bien. Yo he pasado sus correos. También escriba su correo electrónico. Entonces, esas notas de lo que me ha llegado, he enviado a su correo. Si no le llegó a su correo, es que tuvo problemas, dificultades, o no envió, o no lo recibí. Esos que no tienen nota van a tener que dar el examen recuperatorio al final del semestre, porque evidentemente es comprensible de que, suponiendo que se le cortó la corriente o tuvo problemas de conectividad, por cualquier motivo, o sea, es parte de la comprensión, van a dar un examen recuperatorio, sea del primero, del segundo o del tercer parcial.
No sé si alguien del grupo que está presente recibió su calificación de problemas, solamente de problemas. ¿Recibió alguien? ¿Puede compartir? ¿O nadie? Buenas tardes, ingeniero. Yo recibí mi nota. Ah, perfecto, gracias. Entonces, un ejemplo, gracias. Entonces, de que sí llegó. El compañero que me preguntó seguramente no llegó. Entonces, de todos modos, yo les voy a comunicar en la próxima clase o en las próximas clases quienes no tienen calificación para que se presenten al examen recuperatorio. El que acabo de hablar, disculpe, ¿de qué grupo es? No sé. Del F1. Ah, ok. ¿Y alguien del SB? A mí no me llegó. Del SD creo que a nadie no nos llegó. No, yo No, tenía del todos F1 canal. mis datos del correo y lo envié Ayer, media sí. hora antes, no me llegó la nota todavía. Sí, ingeniero del SB no nos llegó a nada. El F1 tampoco. No somos todos. Me lo envié con anticipación. Tendría que haber llegado, bueno, Eso lo podría ver, ingeniero, porque, o sea, todo el grupo SB y no sé, creo que el FI más un poco. a ver, voy a intentar verlo. Tendría que haber llegado. O a menos que usted tenga su lista ahí y que aunque sea nos pueda, no sé, editar No, para no lo tengo. saber, o no se va a poder. Si es que se A ver, vamos a intentar. Primero el plan A. El SB no le lleva nada. SB. Creo que del SB su mayoría, porque hasta ahorita no hay nadie que haya dicho que le haya llegado, no recibieron su nota, o eso tengo entendido. A ver. Del F1 igual, ingeniero, yo envié con 20 minutos antes y no ha llegado todavía. Ya. Puse yo en mi correo y todo. A mí también no me llegó, hija. Pero sí me llegan las calificaciones de las tareas semanales, pero del examen no me llegó. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Pueden ver la pantalla que estoy mostrando? Sí, ingeniero. Ingeniero, Sí, sí. ingeniero. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, aquí está la verdad. Aquí dice, a ver, esto lo vemos. 256 respuestas. O sea, a mí me ha llegado esto de 256 personas y están todos en la misma canasta. Voy a ir bajando. Respuestas. Ahí pueden ver las respuestas. Como me ha llegado, respuestas. Bueno, publicar puntuaciones. Está. Enviar. Yo lo envié, pero acabo de enviar otra vez. Acabo de enviar, como han visto, espero que les llegue. Si es que, pero yo, bueno. Ya me llegó, ingeniero. Ah, muy bien. Ya me llegó ya. Eso Gracias, es. ingeniero. Ya me llegó, ingeniero. Hija, a mí igual ya me llegó. A mí igual, ingeniero. Acaba de llegar, ingeniero. Bueno, los problemas sencillos los resuelvo al tiro. Los difíciles tardo, pero los resuelvo. Es el ingeniero. Sí, ingeniero, ya llegó. Ya. Gracias, Muchas ingeniero. gracias. Muchas gracias. Una consulta, ingeniero. Dígame. Respecto al material de cada clase, la encargada del grupo aún no subió ninguno de las clases anteriores, ¿De qué grupo? del F1. F1. Del grupo F1. ¿Quién se está quejando para que la anote? Del grupo F1, la que no le llegó ninguno. ¿Cómo se llama, señorita? Vargas Rocha Nicole. Vargas Nicole. Escuche, envíeme un mensajito a mi WhatsApp
yo lo voy a apuntar y todo lo que yo envíe le voy a enviar con copia a usted para que si la encargada no lo envíe, usted lo envíe por favor al grupo. Ya. Entonces usted me manda un mensajito de WhatsApp. Soy Vargas Nicole, voy a colaborar en la administración del grupo F1 y yo voy a enviar toda la información comenzando de hoy, de esta tarde, y las anteriores. Ok, ingeniero. Gracias. Por ejemplo, he enviado una invitación de visita al Museo Arte Campo, no sé si han recibido. Sí, ingeniero, nos llegó. Ese sí llegó, ingeniero. Vamos a ir. Ya, está bien. De todos modos, Nicole va a ser del F1 la que me va a colaborar para que llegue la información. Bueno, más preguntas antes de que vaya a mi cafecito. Sobre eso, no sé, ingeniero, ¿es obligatorio ir? ¿Perdón? ¿Daniel? ¿Es obligatorio ir a eso? No, nada es obligatorio. Les explico, y lo voy a hacer por escrito más tarde o mañana, la importancia de formarse como profesional competente, pero también culto. Entonces, conocer nuestra cultura de las tierras bajas orientales es muy bonito, muy interesante. Esa tarea equivale a una tarea semanal. No es obligatorio. Si alguien tiene problemas de salud o está en San Borja, hay los estudiantes que viven en San Borja, no es obligatorio que vaya de forma presencial. Sí es muy interesante. Espero además que las condiciones de bioseguridad estén adecuadas y se pueda visitar, porque si no es posible se suspende. Los que no vayan por algún motivo, después de la visita, el Museo Arte Campo les va a pasar una información digital, un video de la visita pero virtual, y hacen su informe en base a ese video virtual. Y los que puedan ir, bueno, otra cosa es verlo en vivo y en directo y escuchar las explicaciones,